A veces siento que trato al canal como una especie de blog de libros y hasta que no hablo de un disco así ya haya pasado tiempo, como en este caso, como que siento que no lo he leído, no lo he terminado, no lo he terminado de absorber por completo. Por ejemplo, el de Insomnium, pese a que ya lo escuché varias veces, siento que tengo hasta el deber, mano. Este canal me está volviendo más neurótico de lo que era. Bueno, estos son 4 discos que ya tienen tiempo. De hecho, creo que algunos discos salieron inclusive en febrero, si no mal recuerdo. Pero pues son discos no solamente importantes para el mainstream, algunos quizás no tanto. Ojalá sí, pero la verdad es que me parecieron discos que por lo menos vale la pena mencionarme. Comentar un poco. Son pocas las personas que quizás no han escuchado a los discos, aunque pues son un poquito más especializados respecto a los fans. Quizás no todos han escuchado a diversos artistas. Bueno, vamos para allá, para no hacer tanta vuelta. Vamos a comenzar con uno rapidísimo, porque es una banda que no ha cambiado tanto su estilo. Quizás Lana del Rey, más adelante hablaremos de ella, tampoco ha cambiado tanto su estilo a lo largo de sus discos, ya como que tiene su sello, y así pasa con esta banda que es, no sé si de mis favoritas, pero por lo menos una a la que le tengo cariño y le tengo mucho recuerdo porque, así como a Lana del Rey, que siempre he hablado de cómo la decía, yo estuve ahí cuando comenzó a hacerse pues viral, primero con Video Games, en Blue Jeans, ahí en el 2011, en el nacer, en la aurora del indie. Pues también estuve ahí, bueno, cuando en el 2013 hizo famosa Until the Day I Die, que creo, no recuerdo mucho, pero creo que todavía le tocó ser la canción de la semana de iTunes, cuando todavía te regalaban una canción a la semana. Y bueno, pues precisamente era parte de Story of a Year, precisamente esta banda que comenzó mucho antes, incluso hubo un cambio de nombre, pero en Page Avenue, donde venía Until the Day I Die, hace 20 años, 2003 justamente. Acaba de lanzar su sexto disco, Tear Me to Pieces, Rómpeme en pedazos, y suena como si lo estuvieras escuchando hace 20 años. Esa calidad que entregan, esa pues fuerza más o menos, que si bien no se desarrolla completamente en Page Avenue, pero que más o menos viene fiel a ese post-hardcore, aunque esta banda sí ha tocado de repente terrenos por momentos cercanos al metalcore, sobre todo In the Wake of Determination, su segundo disco del 2005, y Wolves, el último disco del 2017, el previo, son discos un poquito más duros. Desde luego Tear Me to Pieces sí va a tener esa fuerza, sobre todo al inicio, pero también va a tener un poco de eso acústico, esas baladas emo nostálgicas también, pues de los 2000, de Second Hand Serenade, de Hawthorne Heights, por ejemplo. Hawthorne Heights es otra de esas bandas que tampoco ha cambiado tanto su estilo y que se agradece, aunque decía de nuevo, no seas fan completamente, pues si eres fan de ese sello que permanece y que pocas bandas logran hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, Simple Plan sigue un poco fiel, pero como que ya no le compras ese punk rock. Blink, desde luego, es una de mis bandas favoritas, pero Blink ha pasado por diversos cambios. Sí, es completamente diferente, incluso, por ejemplo, el Cheshire Cat a el Enema of the State, y así nos podemos ir entre uno y otro. Pero la verdad es que Story of the Year, inclusive con sus cambios de alineación, con sus cambios de vocalistas, que fueron más bien al principio, la verdad es que han entregado disco tras disco esa nostalgia, esa entrega, de nuevo medio emo, medio post-hardcore, pero que es fiel obviamente a todos los que amamos los tempranos 2000, y que pues de a poco vimos a nuestras bandas favoritas de esos años irse cambiando hacia diferentes estilos, y por fortuna pues ellos no lo hacen. De hecho tienen un track que literalmente se llama 2005 en este mismo disco, Tear Me to Pieces, dice así: It feels like 2005, hablando un poco de las relaciones y que te hace sentir como en el 2005. Bueno, pues así te sientes escuchando este disco de nuevo. Inclusive esas partes nostálgicas como Use Me, el último track, y las partes un poquito más duras que decía, sobre todo están al inicio, pero también en tracks como Knives Out. De este disco pues, o de esta banda, no queda demasiado que decir, más que pues recomendarlas a todos aquellos que gusten de ese... Aquí como Breaking Benjamin, por ejemplo, Silverstein también es una banda que se ha mantenido un poco en ese estilo. Y bueno, Story of the Year es una banda que creo que a muchos nos sorprendió en su momento. A mí me gustaba mucho esta y una banda que no logró surgir mucho, que se llama Novela con doble L. Creo que también los descubrí por iTunes y que desaparecieron completamente. Story of the Year, sin embargo, decía, pese a sus hiatus de un par de años, pese a intentos de hacer algo un poquito más metalcore, siempre se han mantenido en este estilo y se agradece, la verdad, y ojalá sigan así, pues por el tiempo que ellos mismos decidan, entregando discos completamente redondos en el sentido literal del sonido, que
la verdad a mí me encantó, me fue regresar un poco a esos estilos y sin embargo sigue sonando fresco, ¿no? Sigue sonando refrito. Ese fue quizás mi disco favorito, por lo menos en este tipo de lanzamientos. Una última cosa antes de cerrar es que quizás tiene la desventaja de que dura básicamente la mitad de sus discos, por lo menos comparado a Wolves, que duraba casi una hora. Este dura apenas pasadita la media hora, 30 y tantos minutos. Ese es pues un poquito agüitante, pero para todos aquellos, por ejemplo, que quieran una recomendación y que les guste un poco pues, los estilos ya mencionados, seguramente también será un chapuzón rápido, express, dentro de esa nostalgia de hace 20 años, man. Pues ya ahí queda. Entonces, hablando ya de, bueno, ya habiendo mencionado un poco a Lana, Lana del Rey, ya por ahí habíamos mencionado este disco, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, cuando justamente reaccionamos, creo que sí reaccionamos, además de comentar ese single que justamente se titula así, al igual que el disco. Este disco viene después de Blue Bannisters, viene después de la colaboración tan mencionada y tan controversial con Taylor Swift. Iba a decir Miley Cyrus, pero esa es la que vamos a hablar a continuación. Pero este disco es, pues lo siento, más personal. Pese a que Blue Bannisters venía saliendo de la pandemia y venía con todas las críticas de su imagen, que bueno, obviamente también ellos siento que están a veces más afectados por un tipo de media que no hace tanto bien a la cultura. Obviamente la media de chismes, la media de las fotografías, de los paparazzis, y la media del mainstream muchas veces se centra más en lo que dicen, en lo que revelan, en su pasado, que realmente en la música. En el caso de Lana, los 3 discos que quedan, por ejemplo, tanto Lana del Rey, Miley y el de Fall Out Boy, también siento que son discos que comparten ciertas luces, ciertos brillos muy orquestales. Obviamente eso de orquestal se puede aplicar sobre todo a Lana del Rey, que sus discos justamente han buscado esas partes, ¿no? Más orquestales sí, pero también más misteriosas, más de muchas texturas. No es momento de comparar, solamente los pongo los 4 como comentarios, reseñas, pero me parece uno de sus mejores discos en ese sentido, pese a que es un disco que puede sonar más parco que muchos otros, que Blue Bannister desde luego, pero es que siento que es un disco que habla mucho de su pasado, de una Lizzy que se encuentra en un momento un poco cansado, un poco hastiado de muchas peleas, inclusive con ella misma, inclusive con ciertas ideologías, con ciertas ideas sobre el amor, con ciertas expectativas sobre el amor, con lo que se espera inclusive de ella musicalmente, y entonces como que se retrae un poco hacia su pasado, hacia interiorizar, hacia su familia. Hay muchísimas simbologías aquí que se repiten, bueno, no muchísimas simbologías, más bien pocas simbologías que se repiten, entre ellas las memorias. Las memorias es algo que constantemente está trayendo a cuenta, que inclusive cuando habla de relaciones, es algo que es importante ahora para ella. No solamente el que los dos amantes potenciales exploren sus pasados y se los compartan, sino además basados en ese pasado que se están revelando, hacia dónde piensas ir, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus sueños, cuáles son tus ideas, y no nada más de proyectos, sino respecto de nuevo a esas raíces, a de dónde vienes. Y esa parte me encantó porque conecta con ella de una forma muchísimo más personal que en muchos de sus otros discos, que también de cierta forma pues eran un poco obviamente pues violentos, violentamente sinceros, como el Ultraviolence justamente. Este disco lo siento con de nuevo muchas simbologías que constantemente se repiten. Por un instante pensé en decir, esta es una canción alargada a lo largo de un disco, porque además de su pasado, además de las memorias, también trae a cuenta, por ejemplo, las heridas, el When You Know, que se repite tanto en Margaret como en Paris, Texas. Es básicamente el mismo leitmotiv hasta en las letras, y de cierta forma parece que está conectado todo el disco. No es un disco conceptual desde luego, pero de nuevo es tan fuerte el peso de esos simbolismos en su vida ahorita que justamente llegan a traspasar hacia el disco completo. En cuanto a las heridas, me parece también que es algo muy importante, porque en Fingertips habla un poco precisamente de su pasado como adolescente suicida, de cómo quería justamente, no quería juguetear, sino quería, pues estaba en esos terrenos mentales un poquito peligrosos, y que de no ser por ciertas intervenciones literalmente físicas en ocasiones, como la vez en que se iba a salvar, en que se iba a ahogar, pues ya no tendríamos a Lana del Rey. Y esas cosas las expone así de cierta manera, en algunas ocasiones entre líneas, y en algunas de manera muy abierta.
Antes de ese de Fingertips está Kintsugi, que justamente se llama así, inclusive a esta técnica japonesa que ha sido seguramente vista por muchísimos en memes, que se le llama así al arte de reparar ciertas vasijas, ciertas piezas de porcelana, utensilios de cocina o diversas vasijas que están rotas, y ya sea con oro, con diferentes, con bronce, con diferentes metales, y de esa manera rescatarla. Y es como un arte bello que sobre todo a Occidente ha encantado. Eso se llama Kintsugi, y ahí justamente repite o dice esa frase que dice que a veces me canso de que mi corazón se rompa, me duele demasiado, pero siento que todavía hay que romperlo un poco más porque dicen que por ahí entra la luz. Más tarde va a volver a repetir y a retomar ese simbolismo en Let the Light In, además con la colaboración de Father John Misty, que ya ganó el Grammy. De compararlo con otros discos de Lana, inclusive ahorita jerarquizarlo de manera personal, siento que es demasiado pronto, pese a que de nuevo no es un disco que acaba de salir, ya tiene rato y ya lo he escuchado varias veces, pero no creo que sea tan justo, puesto que sí suena en lo general un poquito más parco que otros, que Blue Bannister de nuevo que acaba de salir, que es su predecesor, pero sí siento que es más nostálgico. Es tan nostálgico que siento que hay ocasiones en las que pretende escapar con ciertos arreglos. Por ejemplo, A&W es uno de mis tracks favoritos, el 4, que literalmente se siente que está, no desgarrándose, pero es una narrativa tan fría, tan dolida, que utiliza para hablar un poco precisamente de esa percepción física que se impone a las mujeres sobre todo, y que ella pues vivió en carne propia, y de inclusive decir pues es que si les contara que han abusado de mí, quizás a nadie le importaría. Y ese track se pone tan triste, tan bajo, que de repente hacia el final hace una especie de exploraciones ahí medio alternativas, medio experimentales, ahí jugando un poco con el outro. De hecho es uno de los tracks más largos, más de 7 minutos, pero pues sigue sonando pues triste. Y después de ese viene el interludio, uno de los 2 interludios con Judah Smith, que es un predicador, y sigue sintiéndose así el disco como una especie más de interiorización. No sé, me pareció un disco obscuro hasta cierto punto, pero es que obscura es la música de Lana, ¿no? Y su forma de cantar inclusive. Pero me parece que es desde luego una exploración importante e interesante, pese a todos los simbolismos fríos, pese al no me olvides que repite en el track homónimo. Pues me parece que inclusive si estás en esos terrenos también medio duros mentalmente, no es para nada un peligro escuchar este disco, porque creo que puedes reflejarte un poco en sus vivencias, puede ayudarte un poco a salir. Y la música pues creo que igual... pues obviamente esta sí necesitas estar en un terreno completamente distinto al The Story of the Year. Este sí es más de reflexionar, de pensar en tu vida, inclusive de sobrepensar, pero siempre de sanar. Este disco pues merece escucharse sobre todo a profundidad, inclusive separado del disco, el resto de su discografía. Es como una joya que se para por sí misma. Es una joya como del Kintsugi, una joya rota que justamente habla de una Lana que está enfrentándose a la mortalidad, a los recuerdos, al olvido, a las tragedias y a su misma edad. Por ahí menciono también en A&W. Pero pues eso, sobre todo una joya, pues obviamente para los fans, pero también para todos aquellos que busquen una catarsis nostálgica, reparadora del recuerdo musical. ¿Qué podemos decir de Endless Summer Vacation? Es un discazo, honestamente, pero la verdad es que Miley Cyrus es un artista que es una gran artista, que es una gran músico, y que además es una persona que es, creo que, muy perfeccionista a la hora de escoger a sus músicos, de las producciones. Ninguno de sus discos ha estado pues en un tono genérico. Por un momento pensé que iba a ser como la otra cara de Plastic Hearts. Parece más como una expansión, más que una extensión. Parece una expansión de los sonidos que ya anunciaba, ¿no? Si bien ese traía ciertos momentos, sobre todo por su voz, acercados a un rock, y además porque obviamente venía del Blacklist, de los covers a Dolly Parton, etc. Sí sigue rescatando ciertas luces disco, pero con un montón de capas, con su voz un poquito menos lucida, menos distorsionada, excepto por ejemplo en el track que tiene con Sia, Mori Fit. Pero de ahí en fuera es una Miley que también por debajo se revela al final, creo yo. Ya cuando escuchas todo el disco en completud, se revela como un disco pues triste, de un momento nostálgico, creo, de vulnerabilidad, pese a que, pues, por ejemplo, el único adelanto que escuché al inicio fue Flowers, que obviamente escuchamos creo que todo el mundo por alguna u otra manera, y pues suena como obviamente a empoderamiento, como a brillos, como a luces, como a creérsela completamente, y sí,
pero al final va a cerrar como una especie que parece de epílogo, de nuevo en esas comparaciones, estas hipérboles a la literatura. Antes de eso, sin embargo, bueno, cuando escuché por primera vez el disco me pareció, comparaciones obviamente aparte, cuando la primera vez que escuché, por ejemplo, el Escapology de Robbie Williams, que yo me acerqué escuchando un disco pop, un disco sencillo, fácil de escuchar, muy digerible, y que traía un montón de arreglos, y que traía un montón de orquestaciones, y que traía por ahí ciertas experimentaciones que tú dices, esto debería estar en un disco de una banda de rock, pues ya importante, ¿no? Y me parece así, después de Flowers, está, por ejemplo, Rose Colored Lenses, que trae un solo de saxofón enorme, que tiene unas formas libres. Tú dices, esto ya va a entrar en terrenos experimentales, y al final se termina con unos saltos, que los saltos te revelan que en realidad es un sonido sintetizado, que no es un saxofón vivo como tal, que lo ha metido Miley, pero que en esta ocasión pues suena como un efecto. Y eso te hace sentido hasta cierto punto, porque dices, bueno, si es un sonido digital, que normalmente lo utilizan en términos lineales, que normalmente solo son como capas, como acordes, y sin embargo se dan el tiempo de estirar las texturas, pues entonces, ¿qué vendrá después en todo el disco, no? Y sí, es así, la verdad es que es muy texturizado, sí es también de formas libres, no es experimental, pero sí tiene la atención hacia donde quiere ponerla de una manera muy inteligente. Después de eso, por ejemplo, viene Thousand Miles, en donde los sintetizadores vienen como en olas, como en una especie de brisa. El sonido, la verdad es que yo creo que en el sentido del sonido, este fue mi disco favorito de los 4. Después de Flower, mi otro acercamiento, apenitas antes, luego que regresé al canal después de no haber estado, ya sabía que había salido, pero dije, voy a acercarme a una de estas Backyard Sessions, en donde escuchamos River, y se me hacía como un poquito medio oscura, era en vivo desde luego, y escucharla aquí hace un poco también de sentido, o de más sentido, porque viene después de Handstand, que es una especie de acercamiento dark wave realmente, y después de esos dos viene Violet Chemistry, uno de mis tracks favoritos, por lo menos de nuevo en los efectos, porque utiliza un melotrón, iba a decir un melocotón, pero es que se vienen vendiendo las verduras, un melotrón que tiene una especie de reverberación de tremble que, de nuevo, es muy cuidado, no es exagerado y tampoco es como lo protagonista. O sea, no es un disco que quiera regresar el sonido disco, que quiera... siento que es un disco en el que quiere revestir de nuevo una nostalgia, porque, por ejemplo, cuando... De nuevo, quiero remarcar eso cuando... Bueno... al final te va revelando realmente el sentido, el propósito medio triste, medio nostálgico, medio desolador de el momento en el que lo escribió Miley, porque por ejemplo Island y Wonder Woman van hacia abajo. Es curioso porque te van hablando al contrario sí del empoderamiento, de cómo ella puede sola, estas figuras que se repiten tanto al inicio como al final en Flowers, pero musicalmente va bajando de a poco, va entrando, a terrenos de repente un poquito frescos, de repente demasiado nostálgicos. Wonder Woman termina como una especie de balada, pues sí, tibia, desolada, y ese es el cierre. Sin embargo, nos regala el demo de Flowers, que es a puro piano, y sin las luces de estas referencias musicales a I Will Survive de Gloria Gaynor, suena triste, suena a que está buscando el empoderamiento a partir de sentirse abandonada y a partir de sentirse sola, y eso le da un sentido completamente nuevo al disco, y cuando lo vuelves a escuchar, entonces te das cuenta que todas las luces y todo lo demás, pues no es sino justamente parte de ese empuje que ella misma se está dando y que necesita dentro de ese terreno tan solo. Comparado a Plastic Hearts, yo siento que todavía estoy un poquito más conectado con ese disco, pero de nuevo es que ese pues lo llevo escuchando ya pues, un par de años, ¿no? Pero después de varias escuchas, después de algunas semanas de procesarlo y de rumiarlo, de nuevo es un disco que vas descubriendo como por capas, además de los significados, además de las historias que te cuenta, además de ciertos tracks ahí medio, pues de nuevo bastante altivos como Moody Feet, pues sí es duro de escuchar, pero sobre todo si aprecias, ¿no?, a Miley Cyrus. En el sentido musical, siento que sí es de muchas texturas y quizás no brillos así tan pomposos como el de Plastic Hearts de nuevo, pero pues sí, de nuevo es quizás musicalmente mi disco favorito por lo menos de estos 4. Ese fue Endless Summer Vacation de Miley Cyrus. Y finalmente, un disco que me hizo conectar también con esta banda que escuchaba desde hace 2 décadas y que también había dejado de escuchar desde hace mucho. Creo que por ahí cuando reaccionamos a un par de singles precisamente de So Much for Stardust de Fall Out Boy, pues decía, o sea, quizás lejos de los primeros discos que fueron los que coveré con mis bandas, el último que escuché así a fondo fue Save Rock and Roll, que fue hace una década. Entre ellos pues no hay tanto, hay solamente 2 discos, American Beauty, American Psycho, que es uno solo, y Mania.
Y la verdad es que qué genial que con este disco haya conectado con ellos, porque además es uno de los discos también de tantas luces, por ahí decía previamente. Sí tiene muchas orquestaciones, no solamente el intro, no es solamente este primer single que escuchamos o que reaccionamos, que es Heartbreak Feels So Good. Love From The Other Side, creo que lo escuchamos después, o no sé si ese lo reaccionamos o no, pero también trae esas luces hacia el final. El final, inclusive ya para adelantarme con So Much For Stardust, que es básicamente un gran piano. Esa parte me encantó. Las texturas de nuevo, trae un interludio que no se habían dado tiempo de hacer de Pink Seashell, y después de ese I Am My Own Muse, de nuevo cuerdas y vientos que pronto que sean sintetizados, pero que por lo menos le dan un aire así a lo choncho, a lo épico, que creo que pues precisamente desde Save Rock and Roll no había escuchado. Y Save Rock and Roll pues era pues sí por todo lo alto buscar esos himnos, y sin embargo ahora creo que más que buscarlos es ya nada más traer esos recursos que manejan también. La voz de Patrick se escucha genial. Después de esos dos tracks que escuchamos en la reacción, Love From The Other Side y Heartbreak Feels So Good, creo que sí lo escuchamos los dos. Creo que de hecho uno de los dos no me conectaba tanto, y de hecho en la reacción dije no, creo que no me gusta tanto. Hasta la segunda reacción, el segundo track ya fue que conecté un poco más. Pero es que a ver, este disco de los cuatro es con el que más me cuesta trabajo conectar, porque además he escuchado muchas veces el disco, pero no he escuchado los discos previos. Creo que me hace falta más regresar a esos discos para ponerle una jerarquía como tal. Sobre todo Mania todavía no me termina de entrar completamente, y por lo tanto quizás me falten esos puntos de partida respecto de los últimos años y su evolución, pero la verdad es que tengo momentos favoritos. So Good Right Now me recuerda el vozarrón que tiene Patrick, que no es solamente la fuerza, la distorsión, el empuje que ha metido pues, en Saturday, por ejemplo, ¿no? Sino esos falsetes que muestra en Fake Out, que es una especie de balada. Ese es uno de mis tracks favoritos, pero Heaven, Iowa también es otro momento. So Good Right Now con una especie de rockabilly. Decía I Am My Own Muse con esas luces. So Much For Stardust con ese piano de nuevo. Bueno, en general fue un disco que me gustó bastante. Kintsugi Kid. ¿Qué es Kintsugi? De Kintsugi Kid también me gustó bastante, y hasta ahorita estoy haciendo la conexión de que también es el título de este track de Lana del Rey que tanto me gustó. Mano, te digo que por algo la música nos empuja a conectar, a buscar conexiones entre creaciones, entre arte. Y bueno, pues la verdad es que este disco lo disfruté muchísimo, pero yo creo que lo dejaría de inicio, no en último lugar de los cuatro, porque no es una comparación, pero personalmente sí es el que me hace falta más reconectar, no solamente con el disco, pero me hace falta reconectar más con la banda. Pero fue de nuevo un gran acercamiento personal. Les recomendaría sobre todo para todos aquellos obviamente que gusten del punk rock de esos años pues mozos, porque de nuevo fue la época en que los escuché, aunque obviamente les recomendaría más el de Story of the Year, pero pues creo que no me decepcionó para nada, y al contrario, me empujó a escuchar todos sus discos, porque pues es un disco que muestra el crecimiento total de la banda. Así que pues ahí están 4 discos que me hacía falta como que dejar cuenta de que ya los acabé en esta especie de video diario que llevo. Y pues personalmente siento que para mí, que a veces soy una persona de carácter muy voluble, para cuando estoy más agüitadón, obviamente el favorito sería el de Lana. Para simbologías, yo creo que el de Lana igual. En cuanto a fuerza, obviamente el de Story of the Year. En cuanto a luces, yo creo que me gustó más el de Miley que el de Fall Out Boy, de nuevo, sin comparar. Solamente personalmente me gustó más ir descubriendo todos los efectos, todas las luces. Digo, también es injusto, ¿no? Porque pese a que el pop muchos metaleros o muchos rockeros lo ven como un género menor, la verdad es que es al contrario. El pop es de muchísimas construcciones. El pop es básicamente arquitectura de sonidos, pero es injusto porque las bandas son las que crean los sonidos, a veces con un productor, a veces con el mixer, pero es un grupo de músicos. Y con los artistas pop tenemos un nombre al frente, pero atrás de las artistas, atrás de Lana, atrás de Miley, hay cientos de personas trabajando, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, es injusto compararlos, pero aún así siento que con todo lo genial que me encantó de la orquestación, de las luces, de los cuernos, las cuerdas, los vientos, que es algo que no había conectado tanto inclusive ni siquiera con Save Rock and Roll. Me gustó muchísimo en So Much For Stardust, pero en ese sentido esas luces me gustaron más, esas exploraciones musicales me gustaron más con Miley Cyrus, pero de nuevo es de manera personal, nada de comparación. Ahí está pues un comentario rapidísimo sobre Las Aguas, algo atropellado de los 4 discos, pues ni tan nuevos que acabo de escuchar, y pues espero que les sirva también para complementar su escucha o para refutar ciertas ideas, o inclusive nada más como pues recomendación. Ojalá se puedan meter en alguno de esos. Si no lo han escuchado, desde luego, esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente.